Hola, soy Roberto Rodríguez y esta semana el mundo de las cripto llama nuestra atención. FTX, ¿qué ocurre con este sistema de cripto llamado FTX? ¿Una gran estafa a nivel mundial? ¿Cuántos billones de dólares están perdidos? ¿Pasa lo mismo con las demás criptos o solo con FTX? Es el tema que conversamos hoy con nuestro invitado, que será profesor de la Universidad San Francisco de Quito, profesor de economía, se llama Luis Espinosa, y con él estaremos charlando hoy sobre esto. También estaremos conversando de las NFTs, el Non-Fungible Things, qué son, cómo están funcionando, cómo está el ecosistema de los cripto a nivel planetario. Bueno, ese es el tema que hoy nos reúne aquí en El Mundo en 7 días en FM Mundo Live. Arrancamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. El tema de las criptomonedas sin duda ha captado la atención del mundo entero, no de ahora, viene de hace algunos años atrás, pero digamos en este más reciente tiempo es cuando ha agarrado esta moda y son estos billones de billones donde ya el sistema planetario dejó de hablar de millones de dólares, ahora hay que ser billones de dólares. Hoy nos acompaña Luis Espinosa, él es profesor de economía de la Universidad de San Francisco de Quito, para hablar del tema cripto y sobre todo quiero arrancar con el colapso del FTX. FTX, esta plataforma de cripto que tenía muchos billones de dólares, que hoy dice su creador y fundador que se han desaparecido algunos billones, tenía un contrato con la famosa y emblemática arena de conciertos en la ciudad de Miami, que era la American Airlines, sacaron American Airlines, pusieron FTX Arena, equipos de fútbol, equipos de básquet, auspiciados, billones de dólares circulando y de pronto amaneció un día y dijo, ups, ya no los tengo. Muchas gracias, perdóname por la larga introducción, pero para contextualizar un poco esto, mi estimado Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, buenas, Roberto. Encantado de estar aquí con vosotros y contigo y con todos los que nos están escuchando. La verdad es que yo no solo entiendo la fascinación periodística que puede generar el caso de FTX, de hecho yo tengo que confesar que llevo la última semana siguiendo el caso punto a punto y además también con todo el respeto a la radio, también quiero decir que este es un tema que está cociéndose en YouTube y en las redes sociales, es donde va saliendo más y más información cada vez más fascinante. Pero creo que es bastante importante distinguir una estafa, y es prácticamente seguro a día de hoy que el caso de FTX ha sido una gran estafa que ha generado mucho ruido, de las cripto en sí y del sistema cripto. Es decir, es el caso FTX dice bastante poco sobre toda la estructura cripto. Igual que el caso Madoff no quería decir que todas las acciones de bolsa eran una estafa. Madoff era una estafa y Madoff era en aquel entonces uno de los principales fondos de inversión del momento. Pero eso no quiere decir que toda la bolsa de Nueva York fuese una estafa. Son dos cosas muy distintas. Pero bueno, partiendo de principios al menos más tradicionales, llamémoslo así, donde una acción de bolsa está apalancada en el accionar de una compañía, porque la acción representa un pedacito de esa empresa. En este caso, una cripto representa un pedacito de un metaverso, de un espacio virtual que no está, y a ojo de quienes no somos conocedores a fondo, que no está respaldado por nada. En teoría, el billete está respaldado por el fondo del tesoro que tiene un país. Entonces, ¿cómo se apalanca esta moneda? ¿Por qué FTX sí fue una gran estafa y el resto del ecosistema cripto no es una estafa? ¿O no Vamos a podría ver, ser una estafa? hay que distinguir tres cosas. En primer lugar, la primera pregunta y la más interesante es ¿qué respalda un dólar? Es curioso porque cuando uno hace esta pregunta, los jóvenes todavía dicen que el dólar está respaldado por el oro, lo cual es falso desde el 15 de agosto de 1971, antes de que naciese la mayoría, y todavía seguimos con una idea de que el dólar tiene respaldo. No, el dólar no tiene respaldo porque si tú vas con un billete de dólar, no hay nada que respalde el valor de ese billete de dólar más allá de la confianza de que los otros ciudadanos respalden. Por eso vivimos en un sistema de dinero confianza. FTX
era muchas cosas, porque estaba FTX y luego estaba el fondo de inversión y luego estaba el token, pero sobre todo lo que era un banco, era un lugar de intercambio, era una casa de comercio de criptomonedas. Por tanto, no era una criptomoneda en sí, o el sustancial del valor de FTX no era una criptomoneda, sino lo sustancial de su valor era una caja de cambio que es bancos, que se parece más a un banco, se parece más a una caja de intercambio. Bancos que han quebrado, también hay decenas en la historia de la humanidad o miles en la historia de la humanidad. Y el hecho de que quiebre un banco no quiere decir que quiebre la moneda que se supone que respalde un banco. Y el FTX era más parecido a un banco porque se dedicaba a intercambiar. De hecho, decimos que es una estafa porque en este caso no garantizaba el valor. O sea, el dinero que se depositaba no quedaba guardado, sino que tenía unos acuerdos muy sucios con el hedge fund que lo respaldaba, pero se parecía mucho más a un banco que a una moneda en sí. Es cierto que tenía un token, pero eso era una parte minoritaria. Entonces, no, otra vez, sí, FTX es una estafa y ha sido un completo fracaso, pero eso no necesariamente quiere decir que todo el mundo de cripto lo sea. ¡Ojo! Que yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Estoy diciendo que este caso no lo es, no demuestra que lo sea. Si el Bitcoin qué valor tiene, lo iremos viendo con el tiempo. Bueno, porque esto de todas maneras ha generado una especie de psicosis colectiva donde la gente regresó a ver las criptos y si ves, la tendencia es decreciente en cuanto al valor de cripto, que Ethereum y todas estas criptos están bajando en algunos casos de manera más acelerada que otras porque la gente automáticamente empieza a sentir temor y hay mucho, vamos a llamarlo, inversionista que busca rentabilidades a muy corto plazo con mucha inmediatez y automáticamente se asusta y dice, ok, yo prefiero perder un 15% y salgo. Claro. Y esa es una pregunta muy interesante, que son las preguntas teóricas que tienen importancia. Es decir, ¿cuál es el valor del Bitcoin? Que es algo completamente distinto de FTX, vendrá determinado por cuál es la utilidad de Bitcoin. ¿Bitcoin sirve o no sirve como medio de intercambio? ¿Bitcoin sirve o no sirve como unidad de cuenta o depósito de valor? ¿Bitcoin mejora problemas que tiene el dólar? Pero ojo, en Estados Unidos a día de hoy el dólar está teniendo una inflación del 10%. Eso es, entonces, los que como yo vemos a las criptomonedas como una posible alternativa al dinero ordinario, al dólar a día de hoy, el dinero a día de hoy tiene graves problemas. Una inflación del 10% no es la inflación histórica del 50 o el 60, pero desde luego a todos los que nos estén escuchando que hayan perdido el 10% del valor de sus ahorros, sí les afecta y sí probablemente estén pensando, ¿podría haber un mejor dinero que este? Que es la gran pregunta que muchos de los que nos interesan las cripto hemos entrado a plantearnos y se ha planteado. Ojo, que Bitcoin ha pasado de valer 0 a valer 70.000 a valer 16.000 en los últimos 10 años. Sí, hay muchísima variabilidad porque hay muchísimas incógnitas, pero el caso FTX no demuestra que Bitcoin valga 0. Veremos. Ahora, dentro de esto y con lo que tú planteas, es decir, ¿qué es lo que nos hace generar más o menos confianza en un sistema o en el otro? Lo que acabas de tocar, yo te quiero sumar otro ingrediente más. El sistema de la bolsa de valores, los paquetes, los portafolios de inversión de bolsa han decrecido entre un 15 y un 20%. Es decir, hay un 15 a 20% de pérdida en cuanto a la construcción de los portafolios de bolsa, sumado a una inflación del 10% en dólares. Ahora, ¿por qué la gente podría o cómo podría dejar de confiar en esos sistemas y embarcarse en uno nuevo? ¿Cómo detectar el nuevo? Porque, es decir, no son conocidos a nivel masivo, como decir, ok, voy a comprar libras esterlinas, voy a comprar oro, voy a comprar euros, ahora voy a comprar cripto, ojo, ¿y mi plata dónde va? Es un poco la incógnita de mucha gente. Me parece, Roberto, que es una pregunta muy profunda y muy interesante. Y es una de las preguntas más interesantes, además, porque uno de los problemas más graves que tiene América Latina es que no hay confianza, no confiamos los unos en los otros. Lo cual, en el caso de dónde voy a meter mi dinero, es bastante razonable. Estamos hablando desde Ecuador, donde la gente confiaba que los bancos eran confiables y vino la crisis del 99 y perdieron casi toda su plata. ¿Eran los bancos con toda la institucionalidad y todo eso confiables? Bueno, es evidente que no. Ahora, ¿qué genera confianza? ¿En qué podemos? Primero,
la confianza, otra vez, Madoff tenía mucha confianza y luego había que ver. Entonces, hay que tener mucho cuidado y la primera consejo general a todos es, usted, el dinero cuesta mucho ganarlo como para dejárselo al primero que aparezca por la puerta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dónde dejamos nuestro dinero. FTX tenía señales de alerta desde hace años, señales de alerta de, oiga, no están auditados, no celebran confianza, tenían problemas. Madoff tenía señales de alerta a pesar de toda la fachada también desde hace años. Ahora, ¿qué genera más confianza? Pues es una pregunta muy interesante, porque las criptos se basan en un sistema de confianza, en un algoritmo y en los demás miembros de la comunidad. El dólar se basa en un sistema de confianza, en un banco central, en este caso la Reserva Federal, y que el gobierno de Estados Unidos no va a seguir teniendo déficit, que va a crear más dinero y más inflación. Oiga, complicado, ¿eh? Confiar en el gobierno de Estados Unidos. Muy complicado, porque cada vez genera más déficit, que eso genera más inflación y eso genera más problemas todavía. Luego ahí tenemos un problema. No está, o sea, no, yo que tengo un alma más bien liberal libertaria, me cuesta mucho confiar en un gobierno, así si el gobierno de Estados Unidos, que me produce mucha más confianza que los gobiernos de América Latina. ¿Eso quiere decir que tengo plena confianza en un algoritmo como el de Bitcoin o en una comunidad como la de Bitcoin? Tampoco, tampoco. Entonces, ¿en quién confiar para dejarle tu dinero? Prácticamente en nadie. Hay que tener mucho cuidado. Y quizás lo más inteligente es tener los huevos en distintas cestas y mucho cuidado con cada una de las cestas. Si se hubiese hecho una diligencia previa de la auditoría de FTX o de la auditoría de en qué realmente está invirtiendo o en qué realmente está invirtiendo Madoff, se hubiese dado cuenta que era muy complicado. Claro que la mayor parte de los inversores, el inversor medio, no puede llegar a esos niveles, pero sí que hay que tener mucho cuidado con dónde se deja su dinero en cualquier caso. Estoy hablando de si invierte en bolsa, se guarda en un banco o se invierte en cripto. En cualquier caso hay que tener mucho cuidado. Ahora, yendo a lo que está ocurriendo y tengo en la mano, estaba chequeando mientras conversábamos, Bitcoin está al día de hoy en 16.650,87. Ethereum ha bajado el 19.15%, es decir, llegó a bajar el 30% y se está recuperando. Y de ahí tienes Litecoin, Bitcoin Cash, etcétera. Es decir, se generó una tendencia a la baja, pero a mí lo que me llama mucho la atención es de que no hubo una caída tan dramática como yo hubiera podido esperar, sino que más bien hubo una caída, digamos, natural de mercado y automáticamente empiezan a recuperarse. ¿Por qué se da este factor de voto de confianza hacia el cripto? Bitcoin lleva cayendo desde los 70.000, lleva cayendo un montón y ya ha caído a los 20.000 y todavía a los 16.000. Ahora, si la pregunta es, ¿por qué el escándalo de FTX no ha tenido tanta repercusión en el precio Esa de es la Bitcoin? pregunta. Creo que la respuesta es bastante razonable y es las personas que tenemos Bitcoin a día de hoy ya estamos bastante informadas y ya sabíamos que FTX no era una moneda, sino que FTX era una casa de cambio y ya sabíamos que FTX no era tan confiable. Entonces, ya estaba descontado que iba a haber ciertos escándalos y no es el primer escándalo en casas de cambio, que más bien se parecen a bancos con cripto, que ha habido en el mundo cripto. Ya hubo un anterior escándalo con la principal casa de cambios en Japón, también ha habido escándalos. Y ya creo que en cierto modo esto ya está en cierto modo descontado, ¿no? Y los que todavía a estos precios conservan sus bitcoins son personas que tienen mucha confianza en que la moneda vuelva a subir. ¿Subirá o no subirá? Yo no, como profesor de economía no hago predicciones, no soy brujo, no tengo, pero sí que digo que las personas que lo tienen a día de hoy tienen confianza y ya daban por descontado porque es un público bastante más informado. Entiendo que el público general escucha esto y puede decir vendo, pero es que las personas que tenían ya están bastante más informadas y escuchan esto y no entran en pánico. Ahora, tú consideras sí, no vamos a estar adivinando el futuro, pero consideras de acuerdo al comportamiento del mercado, cómo están generándose estas nuevas tendencias, que cripto puede llegar efectivamente a convertirse en un medio de intercambio masivo, vamos a usar la palabra, es decir, de una intercambiabilidad mucho más rutinaria y general a nivel planetario. ¿Tú crees que sí se va a dar eso? Mira, Roberto, me llama mucho la atención la pregunta que me haces porque es una pregunta casi perfecta a nivel económico, porque la definición de dinero es medio de intercambio generalmente aceptado. Tú has dicho medio de intercambio masivo, ¿no?
Y la respuesta, tengo que decirte dos cosas. Si a mí me hubieses preguntado hace 4 o 5 años, tenía más esperanza. Y es verdad que después de este periodo no vemos que el Bitcoin esté siendo adoptado como medio de intercambio generalmente aceptado. Sin embargo, también vemos dos cosas. La primera es, vemos que están surgiendo a través de Ethereum y blockchain un montón de aplicaciones o aplicabilidad en estos sistemas básicamente basados en generar confianza entre pares, entre semejantes, sin un sistema centralizado de certificación de la confianza, que están teniendo bastante éxito y que están generando bastantes promesas, ¿no? La trazabilidad, el intercambio, los NFTs, están surgiendo cosas muy interesantes. Y en segundo lugar, en ciertos nichos de mercado, las criptomonedas están funcionando masivamente. Ciertos nichos de mercado como videojuegos, como ciertas transferencias internacionales en algunos países. Es decir, quizás no está llegando a ser es cierto que no está llegando a ser una moneda generalmente aceptada en todo el mundo, pero en los años de historia que tiene Bitcoin, que no son tantos, son básicamente 10, está alcanzando cierta confiabilidad y uso generalizado en nichos de mercado, no en mercados generales, sino en nichos de mercado relacionados con Internet. Y eso es objetivo, eso es lo que ha ocurrido. Lo que ocurrirá a partir de ahora, no lo sé yo y no lo sabe nadie. Evidentemente, los que tienen Bitcoin los conservan porque creen que subirá el precio, que será mucho más adoptado, y los que los están vendiendo se los quitan porque creen que no va a seguir siendo adoptado. Veremos. Ahora, yo me quiero quedar con lo que dijiste en algún momento del diálogo, es decir, hay que poner los huevos en diferentes canastas. No puedes meter el 100% de tus ahorros ni en la bolsa de valores, ni el 100% en una póliza a plazo fijo, ni el 100% mucha o poca plata que tengas. Hay que saber diversificar el riesgo. Ahora, acabas de tocar los NFTs y quiero darle una vuelta corta nada más para concluir con eso, porque mucha gente invierte en NFTs, que es el Non-Fungible Thing, en favor de generar una suerte de... Es como comprar una obra de arte, es decir, voy a comprar a este artista, voy a comprar este cuadro y lo voy a guardar porque en algún momento va a llegar a valer lo que vale un Picasso o lo que vale un Rembrandt. ¿Ese mercado va hacia allá, se está solidificando o sigue tan volátil como...? Vamos a ver. Me encanta la comparación con el mercado de arte. Los NFTs tienen una buena característica y una característica muy especial, es que permiten hacer algo único con un certificado de unicidad y autenticidad que se puede intercambiar. Y eso puede tener ciertas aplicaciones. Un cuadro es algo único. Ahora, invertir en arte es una de las apuestas más arriesgadas que existe, porque uno nunca sabe si ese artista. Invertir en arte es una de las apuestas más arriesgadas que existe porque el nivel de falsificaciones, incluso el nivel de falsificaciones de cuadros colgados en museos como supuestamente auténticos, es brutal y cualquiera que esté interesado en esos temas, que me parecen apasionantes, hay series y documentales en Netflix muy bonitas, muy divertidas de ver el nivel de falsificaciones. Entonces, y además el NFT es un mercado que está emergiendo, está surgiendo y cuando surge de todo como con las criptomonedas. Hay algunas que tienen aplicaciones muy interesantes y hay muchísimas que son lo que se llama shitcoins. No hace falta que lo traduzca, sí, pero que no tienen mucho valor. Entonces, en el mercado de NFTs que está surgiendo, habrá algunas cosas que sean interesantes y otras no. Mi consejo clarísimo es, nunca metas tu dinero en algo que no entiendas y que no entiendas a cabalidad. Y la inmensa mayor parte de las personas no entendemos las NFTs, no sabemos de programación, no lo entendemos. Luego, es un mercado que evidentemente para la inmensa mayor parte de nosotros no deberíamos entrar, pero me da igual que sea que no entiendas el mercado de NFTs, por tanto no entras, o que no entiendas de verdad el mercado de aguacates, y aunque tu primo te diga que inviertas en una plantación de aguacates, si no entiendes el mercado de aguacates, no entres al mercado de aguacates, solo vas a meter tu dinero en lo que entiendas. Y la inmensa mayor parte no entiende las NFTs. Ahora, si algún inversor que tiene mucha plata, como los que la tienen para invertir en arte, y creo que si hablamos desde Miami, hay que tener agallas para ir a la Bienal de Arte de Miami y comprar alguna de las cosas que se exponen ahí, porque la inmensa mayor parte, creo que todos estamos de acuerdo, que valen entre 0 y nada. Bueno, si tú tienes millones para invertir en eso, allá tú. Pero luego no digas que te han engañado porque invertiste en arte y creías que ese artista iba a subir cuando compraste una cáscara de plátano pegada a una pared. Luego no digas que tenías. Oye, estabas comprando lo que estabas comprando y eso es fácil ver que tiene un valor de 0. Así que en todo mercado hay riesgos. Lo más triste de todo es que he ido a esas exposiciones, he visto esas obras
y realmente cuando veo el precio he tenido que tomar foto y decir, no, no lo puedo creer. Pero finalmente, digamos, hay mercado para todos. Te quiero agradecer muchísimo, Luis. Es apasionante el tema y podemos seguirlo charlando. Te agradezco mucho, creo que ha quedado muy claro para nuestra audiencia lo que está ocurriendo, el mercado de la cripto, todo este ecosistema de moneda digital y lo que está pasando también con los NFTs, qué bueno que lo hayamos podido también abordar. ¿Alguna cosa más que quieras acotar, Luis? Sí, que yo al final soy profesor de economía y a mí me interesa la teoría monetaria y creo que es muy interesante a nivel puramente teórico, más allá de invertir, ganar o perder dinero, todo lo que está pasando. Es muy interesante plantearnos en quién confiamos y en qué no. Es muy interesante plantearnos qué es dinero y qué no es dinero, más con una inflación del 10% en dólares y en América Latina muchísimo más en otros lugares. Pero también le digo a las personas y repito, ganar el dinero cuesta mucho como para invertirlo en cualquier cosa sin tener un cierto grado de confianza y de criterio y de cuidado con lo que se hace. Muchísimas gracias a Luis Espinosa, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros continuamos con más. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.